Sí, Sí, ya se profe. ve, profesor. Muy bien. Entonces, miren, en esto de las relaciones fuente y demanda, creo que hemos analizado bastante lo que son la capacidad de la demanda, factores que afectan la capacidad de la demanda, bases fisiológicas, las principales prácticas de manejo. Esto es bien interesante porque actualmente es muy importante hacer más eficiente cada una de las actividades que nosotros apliquemos a los cultivos. Por ejemplo, el uso de agua. El agua es un factor muy limitante, pero fundamental junto con la nutrición para que el cultivo exprese su potencial, ¿no? Exprese lo que genéticamente tiene como potencial de rendimiento. Entonces, para eso debemos tener muy claro cómo nosotros podemos hacer un manejo eficiente, por ejemplo, con la densidad de siembra. La densidad de siembra nos lleva a la parte de el índice área foliar. No podemos usar densidad de siembra que nos ocasionen un sombreo excesivo, ¿sí? Y que nos reduzcan la capacidad de captura de energía solar y su transformación a energía química. Entonces, el manejo de la densidad de siembra, pues obviamente va a depender de la especie, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del frijol o las leguminosas, ¿no? Sabemos que son plantas C3 que tienen un nivel de fotosaturación y que solamente aprovechan cierta cantidad de la radiación solar. De manera que si nosotros manejamos alta densidad de siembra sin considerar esta situación, pues podemos tener lo contrario a lo que buscamos. Mucho follaje, muchas plantas por hectárea, pero bajo rendimiento. Entonces necesitamos manejar, por ejemplo, lo que el maestro Serrano Covarrubia desarrolló aquí en Chapingo, esto de los surcos muy, ¿cómo le diré? Surcos con doble hilera y luego separaciones para que pase la maquinaria y también para que penetre la radiación solar y se pueda tener una buena actividad fotosintética, de manera que también tengamos mejores rendimientos. Pero si metemos puras líneas de siembra tupiditas, 30, 40 centímetros, todas, pues podemos tener mucho desarrollo vegetativo, pero poco rendimiento. Entonces, ya en la parte práctica de las bases fisiológicas de las prácticas de manejo, van a ser las condiciones, por ejemplo, de humedad. Si yo tengo buena humedad, pues obviamente puedo también meter alta densidad, pero si no tengo no tengo buena humedad, pues también voy a tener limitaciones por la falta de humedad, ¿sí? Si no tengo buena nutrición, también van a ser factores que afecten la expresión del potencial de rendimiento. En fin, ya dependiendo, por ejemplo, soya se puede manejar alta densidad porque su patrón de ramificación es compacto. Es decir, algunas que ni ramifican, como variedades como ¿cómo se llama? Hay una variedad que se llama, ay, no me acuerdo, que nada más es una sola varita y puedes meter hasta 400,000 plantas. Pero, ya, la Huasteca 200, por ejemplo, ramifica más. Si le metes 400,000 plantas por hectárea, pues bajas los rendimientos. Entonces, Huasteca 200 comparada con Huasteca 400, que no ramifican, es una sola varita, pues puedes meter hasta 400,000. Huasteca 200, pues solamente puedes meter 290,000 a 300,000 plantas por hectárea. En fin, ya la morfología, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de nutrientes es la que nos va dando la pauta para saber pues cuáles son las mejores densidades, ¿no? Ya en invernadero, por ejemplo, en el caso del jitomate, ¿sí? Y manejando tutoreo y número de ramificaciones por planta, pues yo puedo tutorear hacia arriba, tener un aprovechamiento estratificado de la radiación solar y
obtener rendimiento de 16 kilos por metro cuadrado en invernadero, ¿sí? Entonces, porque ahí yo puedo manipular hacia dónde crecen las ramas, cómo las tutoreo, cuántas ramas por plantas, cuántos racimos, etcétera, etcétera. Y puedo hacer poda de hojas, ¿sí? Para que las hojas que ya bajaron su eficiencia fotosintética, que ya en vez de estar aportando, están demandando, pues las elimino. Poda de hojas, ¿no? Sí, poda de ramas, laterales, en fin. O sea, ya a nivel invernadero es otra cosa porque yo tengo factores que puedo manipular, como es la radiación, como es la concentración de CO2, como es la nutrición, como es la humedad, etcétera. En campo abierto, que es donde nosotros trabajamos, generalmente los fitotecnistas, pues trabajamos más a campo abierto. Tenemos plantas como el maíz que nos van a responder muy bien porque es una planta C4, igual que el sorgo, en altas densidades, ¿sí? Solamente aportándole humedad y nutrición, ¿sí? Pero tenemos plantas como el frijol que, insisto, por su patrón de ramificación y ser una planta C3 que se fotosatura, pues tenemos que buscar densidades lo más apropiadas posibles a esa característica fisiológica de la planta. El frijol negro chapingo que desarrolló el maestro Víctor Mendoza, en paz descanse, aquí en Chapingo, pues él también la seleccionó con un patrón de ramificación que les permitiera tener más plantas por metro lineal, ¿sí? Entonces, si ustedes veían las plantaciones del maestro Víctor Mendoza, iban a ver que una vez que cerraba el cultivo, pues estaba, prácticamente no se veían espacios, pero su patrón de ramificación le permitía tener ramas un poco más pegadas hacia el tallo, un ángulo más agudo, ¿sí? Entonces, eso permite aprovechar más radiación solar. En fin, hay una serie de características que solamente cuando ya estamos, hace rato estaba viendo unos archivos de arándanos, ¿sí? También los arándanos manejando podas en invernadero, ¿sí? Con macetas y todo eso, pues podemos tener altas densidades de arándanos en invernadero. Si yo los saco al sol, a campo abierto, otra cosa es otra cosa, ¿sí? En fin, esto sería, a ver, ya en plantas, por ejemplo, en mangos o en cocos, igual en cocos, ¿no? O sea, ya las nuevas variedades más precoces, o sea, plantas más precoces, con mayor cantidad de frutos de cocos por racimo, ¿sí? O sea, de los cocos que empezaban a dar a los 6 años, a los cocos que hoy están dando a los 3 años, con alturas muy pequeñas y racimos con mayor número de frutos, pues yo puedo meter más plantas por hectárea. Antes hablábamos de 100 plantas por hectárea, hoy estamos hablando de 130, 133 plantas por hectárea. Pero ¿cuál es la consecuencia? Pues que van a ser de menor, o sea, si las plantaciones de 100 plantas por hectáreas me duraban, hay plantaciones que llevan 60, 70 años, con un pico máximo de producción a los 30, 35 años, ¿sí? Ahora las plantaciones más precoces, con mayor producción, más frutos por racimo, pues me va a tardar menos, ¿sí? Van a ser plantaciones con ciclos de 25, 30 años más, no más, ¿sí? Entonces, eh, las modificaciones en la morfología, ¿sí? De la planta, pues también tiene sus consecuencias en la duración que va a tener una plantación, ¿sí? A mayor producción, o sea, mayor cantidad de frutos, pues obviamente el desgaste por la tremenda demanda que establece el número de frutos va a ser mayor, y consecuentemente también las plantas van a durar menos. Lo mismo pasa con café, lo mismo pasa con mango, ¿sí? O con limones o naranjas, ¿sí? Entonces,
Fíjense que allá en Tamuín nosotros rescatamos 10 hectáreas de naranja, Valencia, que estaban allá abandonadas. Les voy a platicar este ejemplo porque para mí es bien ilustrativo de esto de las bases fisiológicas en las prácticas de manejo. Fíjense, esa plantación ya había sido invadida por árboles, incluso había árboles ahí, nadie le había metido mano. Abajo estaban las plantitas de naranjas, pues sin ninguna poda, con plantas parásitas, ¿sí? Pero las pobrecitas sobrevivían ahí, daban algunas naranjitas y ahí sobrevivían. Entonces le metimos manos, sacamos todos los árboles que estaban obstruyendo la llegada de la radiación solar, le quitamos toda la maleza, arbustos, etcétera. Le quitamos todas las ramas secas, ¿sí? Las ramas que tenían plantas parásitas, ¿sí? Todo. Y luego le metimos riego por microaspersión. Le metimos a la plantación riego por microaspersión, ¿sí? En algunas hubo una poda más severa, tenían ramas ya secas, ¿sí? En otras no fue tan necesario eso, pero en general así estaba. Y oh, sorpresa, a mí me regañaron, me cuestionaron porque decía que por qué estaba yo metiendo eh, mano de obra y dinero en una plantación que ya había estado abandonada, pues ahí, que ya no iba a dar nada. Pero cuando se le hizo toda esa intervención, no, muchachos, las plantas empezaron a producir como si fuera una plantación nueva. Con esa agua y metiéndole algo de nutrición, las podas, ¿sí? Y eliminar las plantas parásitos, eso, y quitarle la sombra de los árboles que ya habían crecido, que nos costó mucho trabajo, porque fue quitarlo de raíz hasta abajo. Vieran la producción que se recuperó en 10 hectáreas de cítrico. Entonces, no modificamos la densidad, porque esas ya estaban ahí establecidas, ¿sí? Lo único que modificamos fue la competencia por luz que tenían con los árboles que había, con las ramas viejas que le daban sombra, ¿sí? Y le aportamos un elemento clave que es el agua. Agua y nutrientes. Y esas plantas viejas que estaban ahí dando lástima, empezaron a producir otra vez. Entonces, esto es entender la base fisiológica en el manejo de un cultivo, en este caso cítrico, para reactivar, ¿sí?, su productividad, actividad fotosintética y su producción en fruto. Esa fue muy bonita experiencia para nosotros, regenerar esa plantación de cítricos. Entonces, estoy hablando de un cultivo frutal perenne que estuvo ahí varios años abandonado, metido en el monte, etcétera, ¿no? Pero también en el caso del sorgo, fíjense, el sorgo ustedes lo pueden eh, sembrar, lo cosechan, ¿sí? Y el sorgo tiene tanta capacidad de volver a echar hijuelos, de amacollar, que ustedes pueden cortar, ¿sí? Fíjense, cortan, luego quitan la soca, empacan parte de esa soca y luego le aplican una nutrición, le aplican nitrógeno y le aplican riego y vuelve, ¿sí?, a macollar y vuelve a echar grano, ¿sí? Entonces, esto no es más que manejar la relación de fuente y demanda metabólica, ¿sí? Entendiendo el papel que juega el agua, siendo una planta C4, cómo aprovecha la humedad, cómo aprovecha los nutrientes, qué capacidad tiene de esos fotoasimilados que todavía quedaron en la parte que quedan de los tallos, puedan ser reutilizados para ahora promover el desarrollo de nuevos hijuelos, ¿sí? Entonces, estas son experiencias que les platico para que entiendan ustedes
que cuando entendemos así bien lo que es fuerza-demanda, fuerza de la demanda, fuerza de la fuente, ¿sí? Y el papel que que en eso tiene la nutrición y el agua, podemos nosotros manipular el cultivo y obtener mejores resultados, ¿sí? A eso se refiere todo esto, ¿no? De la época de siembra, la población y distribución de plantas, la fertilización, el manejo del agua, estudio y estimación de las relaciones fuente y demanda, que son los casos que yo les dejé de café y de papa, ¿sí? Dos ejemplos de estudio y estimación de las relaciones fuente y demanda, que también tiene que ver con todo esto de los análisis de crecimiento. Ustedes en el estudio de papa, seguramente están viendo los parámetros ¿cuáles son las medidas directas que se obtienen de estar muestreando planta y cuáles son las medidas indirectas o las variables indirectas que se obtienen al estar? Y entonces este análisis de crecimiento también se asocia con la capacidad de la fuente, con el tamaño, eficiencia de la fuente y factores que la afecten. Al estar haciendo el análisis de crecimiento, por ejemplo, en 3 fechas de siembra, habrá variación en los factores ambientales involucrados durante el desarrollo del cultivo y eso me estará afectando el funcionamiento, el tamaño, la eficiencia de la fuente, porque ahí están factores que la están afectando, diferentes, temperatura, radiación, humedad, plagas, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces, este último estudio y estimación de las relaciones fuente-demanda y transporte de fotoasimilado está involucrado en los dos trabajos que yo les dejé. Entonces, creo que los temas van siendo, a menos que haya algo que a ustedes no les quede claro, me gustaría que ustedes puntualizaran, a ver, no nos queda claro esto, o por qué usted señala esto, o cómo se asocia este tema con este otro. A mí me gustaría que ustedes tuvieran más participación en eso para que no queden cabos sueltos. ¿No, chicos? Están calladitos. A ver, le voy a preguntar yo entonces a ustedes. A ver. Eh, cuando yo hago una poda, a ver, cuando yo hago una poda, ¿estoy afectando la relación fuente y demanda metabólica o no? Sí, profe. Claro que sí. ¿Estoy afectando la fuerza de la demanda y la fuerza de la fuente o no? Sí, también. Claro que sí. Claro que la estoy afectando. Sí. Ahora, si yo sé que es con una poda, más bien cuando una poda, y ustedes seguramente tendrán más fresco todo eso, si ustedes lo llevan a hacer prácticas de poda ahí aquí al Huerto San Martín, con el frutal que ustedes quieren, con manzana, con peras o con durazno, ¿sí? ¿Se han puesto a pensar en eso que cuando ustedes agarran la tijera y ¡zas! Le dan crán a una ramita? ¿Se han puesto a pensar en ese momento? ¿Están cambiando el direccionamiento de la distribución de los fotoasimilados?
¿Mm? Estoy hablando de frutales, ¿eh? Cuando ustedes agarran la tijerita, ya el maestro les explicó, ¿no? Mira, que la poda de formación, que la poda de esto, que el rejuvenecimiento y que no sé cuánto, ¿sí? Y entonces ahora dice, a ver qué rama vas a cortar aquí. Y le empiezan a dar crán a los pobres arbolitos, ¿no? Están modificando el redireccionamiento, cómo se está dando el patrón de distribución de fotoasimilados. De hojas a ramas, ¿Mandé? ¿De va de qué? las hojas a las ramas. De hojas a ramas. Ok. Si usted quita se han hecho esa práctica, ¿no? ¿O no la han hecho? Ah, bueno. Si, si usted quita una ramita que tiene hojas, obviamente está cambiando tanto la relación fuente y demanda, porque está quitando parte de la fuente y también está quitando parte de la demanda, ¿sí? ¿Y qué se favorece con eso? ¿Qué se favorece o qué se afecta? Se favorece el crecimiento de las ramas anteriores a esa. Ajá, pero pues, claro, usted le está dando más alimento a las ramas que le interesan, ¿no? Para que crezcan y desarrollen. Sí, y la poda es, digamos, de los ejemplos más como convincentes de cómo nosotros afectamos relaciones fuente-demanda metabólica para favorecer o para inhibir el crecimiento de una parte u otra del árbol, ¿sí? Eso es en el caso de los frutales. Pero cuando nosotros, por ejemplo, le voy a decir, en el caso de los granos básicos. Bueno, yo a veces, como no tengo maquinaria así apropiada aquí en el campo para poder sembrar girasoles, pues a veces le meto no los 4 o 5 kilos que debe llevarle, a veces se llevan hasta 10 kilos de semilla por hectárea. Entonces nacen muchas plantitas. Y luego pues ya mando a mis alumnos de sexto año que llevan el curso de oleaginosas, pues a clarear. Bueno, ahora ya no, porque el curso se empieza en febrero, cuando todavía no se siembra ni nada. Pero antes, cuando estaba de julio a diciembre, yo sembraba, cuando regresaban de vacaciones, los mandaba a hacer aclareo. ¿Sí? Entonces, mis plantitas nacían así como de separación entre planta y planta, como de 10, 15 o 20. Yo tenía que dejarla a 25 centímetros entre planta y planta. ¿Sí? Entonces, yo le decía a mis alumnos, ¿saben qué? Tienen que ir dejando planta cada 20, 25 centímetros y todas las que están en medio hay que irla quitando. Eso habrá que hacerlo antes del mes de la emergencia, antes de que cumplieran un mes después de la emergencia. 30 días. Desde que emergieron, en ese mes hay que hacer el aclareo. En el momento en que yo voy y arranco mis plantitas para hacer el aclareo, ¿qué estoy haciendo con las relaciones fuente y demanda metabólica de las plantas que están quedando ahí? ¿Mm? Aumentando la fuente de las plantas ¿Mandé? que quedan. Estoy Aumentando la fuente de estimulando la las actividad plantas. de qué? Estoy estimulando o estoy incrementando la fuerza de la fuente. La fuerza de la fuente, ¿en qué va a consistir? En la capacidad de capturar energía solar y convertirla en energía química. Esa es la fuerza
de la fuente y que tenga la capacidad fotosintética de abastecer a la demanda, que en este caso serían los puntos de crecimiento. En el momento en que yo quito las plantitas que están haciendo competencia, permito la mayor entrada de luz, ¿no? ¿Sí? Y hago que todas las hojas actúen con mayor fuerza en la captura de radiación solar y alimenten a sus tallos, a sus raíces, y que se vigorice el crecimiento así. A la semana después de la clareo, ustedes van a ver cómo el tallo se engruesa así, las hojas se hacen más amplias, robustas, verdes, bonitas, ¿sí? Y empiezan a crecer. Para que a los más o menos a los 50 días ya me empiezan a mostrar lo que va a ser la estrellita de la inflorescencia o el capítulo. 55, 60 días por ahí. Pero si no quito, no aclareo eso, voy a tener puras plantitas débiles, ¿sí? Tallos delgados, hojas pequeñas, amarillentas, etc. Entonces, en este caso, el aclareo está potenciando a la fuente, ¿sí? Y al potenciar la fuente, estamos nosotros haciendo eficiente el crecimiento del tallo, de las raíces, etcétera, ¿no? Plantas vigorosas que me van a dar capítulos, buenos capítulos, bien llenos, porque va a tener raíz y hojas suficientes para alimentar a los granos, ¿sí? Otro ejemplo. Ustedes tienen frijoles y les cae la conchuela. ¿Se han visto la conchuela en frijol, no? ¿Todo el mundo ha visto la conchuela en frijol o no? O las diabróticas. Sí la han visto, ¿no? Sí, profe. Eso. Sí, claro que la han visto, las diabróticas o la conchuela lo que hace es que nada más como que raspa la hoja y le va dejando las nervaduras ahí, ¿no? La va secando de esa parte. En cambio, las diabróticas esas la cortan, hacen hoyos en las hojas. En ese momento, cuando están dañando la hoja, ¿sí? Ya sea la conchuela raspándola, ¿sí? O la diabrótica cortándola, pues evidentemente están modificando, ¿sí? La capacidad o la fuerza de la fuente y están reduciendo la posibilidad de, si me ataca cuando ya está floreando, pues de llenado de grano. En el momento que yo aplico un producto, ¿sí? Que yo aplico un producto y bajo la población de diabróticas o de conchuela, pues en ese momento también yo estoy potenciando la fuerza de la fuente y la fuerza de la demanda para que haya un mejor llenado de grano y tenga buen rendimiento. O sea, esa es la base fisiológica del control de plagas o una de las prácticas que se tienen que realizar en el frijol para potenciar rendimiento. En fin, hay muchas formas de ver cómo nosotros entendemos las fases fisiológicas del manejo de cultivos. Pero ya entendiendo esto, ¿sí? Entendiendo esto, ya estando en campo, ya uno se las ingenia, ¿no? Para manipular la planta. Si le hago así, si la pongo así, si le pongo esto, si le pongo esto otro, se da cómo va a responder la planta. Siempre hay que pensar en el objetivo final, que es el rendimiento, y en la calidad del producto que voy a obtener ahí. Siempre, ¿sí? Entonces, bueno, esas serían esta parte que está aquí de las bases fisiológicas del rendimiento, ¿sí? Para que vayamos cerrando esta temática. Creo que ya es todo. Interacción de las relaciones de fuente-demanda con la fenología,
la morfología y arquitectura de la planta del dosel vegetal. Es lo que acabamos de hablar, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a ver, ustedes pongan un ejemplo, ya hablamos un poquito de frutales. Hablen un poquito de hortalizas y de ornamentales. Algo que se les ocurra a ustedes que tiene que ver con este tema. ¿De ornamentales o de hortalizas? Pues igual, profe, lo que menciona, la importancia de las densidades de plantación en hortalizas, igual muy importante saberla manejar porque hay hortalizas que crecen muy vigorosas con un follaje muy denso. Ajá. Por ejemplo, la lechuga, la orejona o romanita, la que ustedes quieran. ¿Conocen las dos, verdad? Orejona y romanita. Sí, Ah, bueno. ¿Qué interesa en el mercado de la lechuga? las hojas, profe. Hojas, ¿sí? Hojas. ¿Y qué característica deben tener esas hojas? Que son turgentes, Ajá, crujientes. sí. A ver, chicos, se han manejado la lechuga orejona, ¿va? Porque la romanita esa va adquiriendo su forma redonda, así bonita, y obviamente cuando ya la cosechas le quitas las hojas de encima y te queda la bolita esa hermosa, ¿no? Rica, esa hojita la corta, la muerde, esta truena. Pero la orejona, ese es otro rollo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué práctica tiene que ver ahí con porque en este caso la demanda, ¿cuál es la demanda? Y a la vez la fuente, ¿cuál es? Pues la hoja, ¿no? Ahí tenemos juntos fuente y demanda, ¿me entienden? Pero si yo tengo hojas verdes, ¿será apreciado en el mercado? ¿Una lechuga? Cualquiera, orajona, romanita, que estén las Quizás hojas sí, bien porque, verdes así. ¿Mandé? quizás sí, porque normalmente cuando uno piensa en lechuga, piensa en el color verde. Claro, cuando no es de la morada o algo así. Entonces Ajá. sí tendría un buen aprecio en el mercado. Híjole. Yo no compré una lechuga que esté verde, ¿eh? No, profesor, porque al estar verdes tienen un mayor contenido de clorofila y saben más amargas. Perfecto, Sandra Elizabeth. Eso es. Entonces, ¿qué práctica ahí? ¿Qué práctica se realiza para que no se... Porque vayan a Walmart, vayan a Herrera y vean que ahí hasta las ponen en bolsitas, ¿sí, no? Sí. Pero esas hojas, esas lechugas no están verde. Tienen un verde clarito así, y urgentes, así que truene bonito, ¿sí? Pero obviamente esas hojitas sí están haciendo fotosíntesis, o sea, siguen siendo fuente, pero ¿qué es lo que regulamos ahí entonces? Siguen siendo fuente y a la vez son demandas, porque mandé La nutrición, profe, podría ser manejo del nutrición, nitrógeno. claro, claro. ¿Qué más? Podría ser también una alta densidad para que se cubran en algún momento. Exactamente, densidad de siembra. ¿Qué otra? En el caso de la orejona, ¿qué práctica hacen a veces para que no abra y por lo tanto las hojas de en medio no se pongan verdes?
Me parece que las amarran, profe. Exactamente, se amarran. Y al final de cuentas, todo eso es para que tengamos un producto en donde, fíjense, el valor económico está en una parte donde va a ser fuente y va a ser demanda, la hoja, ¿sí? En tanto, las hojas de encima, que esas sí están verdes, están aportando a las hojas de adentro. También las hojas de adentro de alguna otra forma, porque no están totalmente decoloradas, no están amarillas, no están todavía hacia la base están blanquitas, a más a la puntita están verdecitas, o sea, donde le llega luz todavía realizan fotosíntesis. Pero lo que es la romanita, como es redonda, solita va buscando su forma, se va apretando, ¿sí? Y solo las de encima asimilan y las puntitas, ¿sí? Tú cuando ya las cosechas les quitas todas esas hojas, las embolsas y así las comercializas, ¿sí? Y en cambio la orejona si la dejas se abre y las hojas de en medio también van a fotosintetizar, se van a poner verde, entonces hay que amarrarlas para que no ocurra eso, ¿entiende? ¿Sí? Pero ahí fíjense, fuente y demanda es lo mismo. Fuente y demanda. En el caso de las lechugas. Perfecto, usted, Sandra, la pensó muy bien, muy bien. ¿Qué otro ejemplo? Porque no siempre trabajamos granos básicos, ¿va? No vamos a hacer frijoles, habas, chícharo, sorgo, maíz. No. Nosotros fitotecnistas lo mismo nos paramos frente a un mundo de maíz que nos paramos en un invernadero con jitomates tutoriados o nos paramos en un campo lleno de lechugas o jitomates a campo abierto o una siembra de cebollas o una siembra de papas o un cafetal o una plantación de naranja, una plantación de limones, zapote mamey, durazno, más. O sea, ese es nuestro mundo. Ese es nuestro mundo. Ahora dígame la cebolla. ¿Eh? Profe, para el caso de la cebolla puede ser que, pues se supone que en un inicio, bueno, ya cuando está el cultivo establecido y ya las hojas son una fuente, la demanda sería en este caso el bulbo, ¿no? Pero por El bulbo. ejemplo, tenemos un factor endógeno como bajas temperaturas o como un cambio brusco en la humedad del suelo y la planta opta por, bueno, tiende a desarrollar sistemas, bueno, lo que llamamos floración, entonces la demanda va a cambiar del bulbo hacia los, bueno, sí, pues en este caso hacia desarrollar el tallo floral y hacia la energía que ocupan las flores para su desarrollo. ¿Y qué pasa con el producto que tiene que ir al mercado? ¿Cómo Pues le afecta ese cambio de fuente y demanda? las reservas que estaba acumulando, profe, se van hacia otro punto y entonces se baja el peso de ese producto, que en este caso es el bulbo. Así es. Fíjense, ante un cambio de un factor abiótico, como las temperaturas, ¿sí? Se cambia esa relación fuente y demanda metabólica porque la planta empieza a desarrollar el órgano reproductivo, ¿sí? Y ahí ya nos empieza a afectar el órgano que va para el mercado, que es de nuestro interés económico, el tamaño y el peso del bulbo, ¿sí? En ese caso de la cebolla, ¿sí? Un factor abiótico, temperatura, ¿sí? Me está cambiando la relación fuente y demanda metabólica y me está afectando al producto de interés. Bueno,
con esos ejemplos yo espero que les quede claro cómo se da esto de las relaciones fuente y demanda metabólica y cómo las podemos manipular con las fechas de siembra, con la nutrición, con las podas, con la densidad de siembra, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Algún ejemplo más quieran poner ustedes? Pues, por ejemplo, en la mayoría de las plantas, lo más normal es que primero suceda el crecimiento vegetativo y ya después el crecimiento reproductivo. Y pues solo Correcto. como comentario, en el caso del aguacate, se puede presentar más de una floración al año, a comparación de otros frutales, de la mayoría de los frutales. Así que puede coincidir estos crecimientos combinándose tanto crecimiento reproductivo o, no sé, crecimiento, desarrollo del fruto con crecimientos vegetativos. Así que se vuelve un poco más complicada el manejo de esta relación. Solo como ejemplo, podría ser ese. Claro. Y fíjense que en ese caso es un gran reto de imaginación, de creatividad y de entendimiento de cómo se están dando las relaciones, fuente y demanda metabólica, ¿sí? Porque por un lado tengo un racimo floral y por otro tengo un fruto en crecimiento, ¿sí? Híjole, es un gran reto porque la flor te representa la siguiente cosecha, ¿sí? Y el fruto te representa la cosecha inmediata, la que vas a obtener. Y entonces, ¿en base a qué vas a tomar la decisión en ese momento? ¿O qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para que se equilibre el desarrollo de ambas partes? Que tu fruto crezca y que tu floración te garantice productos para el siguiente ciclo. Ese es un reto de creatividad, igual que en la naranja también, ¿eh? ¿Cómo, Walter? Perdón, pero que no escuché bien. Sí, usted tiene un racimo floral, sí, que le va a garantizar producción para más allá, unos meses más allá. Y tiene un fruto en crecimiento que va a garantizar una cosecha inmediata ya, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo equilibrar eso? O sea, ¿cómo manejar eso? Por un lado, que yo tenga mi fruto que crezca, que desarrolle, que yo lo pueda cosechar. Y por otro lado, que mi flor también me garantice producción de fruto para más allá, más adelante. ¿Cómo concilio esa competencia? Porque hay competencia entre los dos, ¿no? Y obviamente, ¿quién va a tener más fuerza de demanda en ese momento? ¿Quién tiene más fuerza de demanda? ¿La flor o el fruto? Fruto, profe. El fruto, ¿sí? Y entonces, ¿cómo concilio el desarrollo de la flor y el fruto? Sabiendo que el fruto es la fuerza, tiene más fuerza de demanda. Pues lo más rápido pues sería el raleo de frutos, pero también está por otro lado la decisión de qué le conviene más al productor en ese momento desde el punto de vista del mercado. Exactamente. Aquí entramos en la parte social, ¿no? Económica, ¿sí? De manejar la parte fisiológica de la planta y por otro lado tengo un entorno económico que es el mercado que me está diciendo, bueno, si ahorita el aguacate está barato, pues mejor hago un relevo y favorezco el desarrollo de las flores, ¿no? A ver si cuando ella salga, cuando ese fruto salga está mejor el mercado. Pero si ahorita el mercado está a 70 pesos el kilo de aguacate, ¿sí? ¿Cuál va a ser la decisión? Pues Así podría es. ser hasta eliminar la flor.
Claro, o meterle nutrición. Meterle nutrición para potenciar la fuerza de la fuente, ¿sí? Potenciar la fuerza de la fuente para que pueda atender las dos demandas, fruto y flor. Fruto y flor. Así. Pero esos son los retos que ya cada quien se enfrenta ya estando ahí en el momento que haya tomado una decisión. ¿Ah? Bueno, pero bueno, son buenos ejemplos. El aguacate y los naranjos. No, hombre, esos es de echarle cabecita así, sin olvidar el entorno en el que estamos, el entorno social, ¿no? El mercado. ¿Sí? ¿Y qué le conviene más al productor? Así. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más quiere? Miguel Ángel, Leticia. Nadie más. Bueno, yo les digo que les platiqué el caso de la avena del trigo que sembré en Hidalgo, ¿no? Que también con la aplicación del herbicida para control de malezas de hoja ancha y de hoja angosta, medio atarantea al trigo, ¿sí? Pero ese atarantamiento implica que se alargue también su ciclo. Pero ¿cuál es el efecto al cambiar al inhibir la actividad del meristemo apical por acción del herbicida? Yo también cambié el patrón fuente-demanda metabólica, porque el que estaba demandando fotoasimilados así era el meristemo apical, porque está en intensa división y alargamiento celular para ir creciendo hacia arriba. Pero al estar priorizando eso, o sea, mandando fotoasimilados hacia el meristemo apical, ¿sí? Y la intensa producción de auxinas, que eso significa, también inhiben el crecimiento de los meristemos laterales, ¿sí? Es decir, los hijuelos, la capacidad de amacollamiento. Entonces, en el momento en que yo aplico el herbicida e inhibo la actividad del meristemo apical, cambio el patrón de distribución de fotoasimilados, ¿sí? Se reduce el del meristemo apical y se canalizan ahora fotoasimilados hacia los meristemos laterales. Y por eso es que amacolla echa más hijuelos. Se para el crecimiento hacia arriba, pero empieza a estimularse el crecimiento de los hijuelos, ¿sí? Y eso yo lo aprendí de los productores. Ellos fueron los que me dijeron, ¿sí? Échele esto y va a ver cómo vamos a cuidar su trigo. Y así fue. Cambié las relaciones fuente y demanda metabólica con la aplicación de un herbicida que inhibió el crecimiento del meristemo apical. No lo mató, solamente lo inhibió. ¿Sí? Y dicen los productores, se desparranca, como que las hojas como que se caen así, como si estuvieran deshidratadas. Así duran 2 o 3 días, luego ya se levantan otra vez, ¿sí? Pero eso ya paró el meristemo apical y estimuló el amacollamiento, o sea, los meristemos laterales. ¿Sí? Al menos yo así lo expliqué, así lo explico en este tema de relaciones de fuente y demanda metabólica. En el caso de ese trigo, que también puede ser cebada, puede ser avena. Bueno, entonces, chicos, creo que con esto terminamos. No.
esto de análisis esto de la fuente y demanda, esto de análisis de crecimiento, le digo, está ahí el cuestionario y lo que ustedes revisaron, ¿sí? Tal vez nada más algunas cosas que hay que puntualizar aquí. Porque ustedes están revisando esto, estudio del análisis del crecimiento y de la eficiencia fisiotécnica, enfoques, metodologías e interpretación. Eso es lo que están revisando ahí en sus documentos. Relaciones alométricas y tipos de crecimiento. Tal vez este es un tema que hay que desarrollar aquí. Efectos ambientales y genéticos sobre el crecimiento y la eficiencia fisiotécnica. También está muy relacionado con los temas que estuvimos viendo acá. Y estrategias para lograr la máxima eficiencia productiva de las plantas y del ambiente, pues también estamos. Aquí voy a retomar un poco un artículo que creo que ya hemos revisado de qué estrategias se han seguido para maximizar la eficiencia productiva de las plantas, ¿sí? en el ambiente en que se desarrolle. Sí hay una sola ilustración que me lleva a demostrar esto, ¿sí? Esto. Entonces, pues yo creo que ya, a menos que ustedes me digan que falta algo aquí, o no sé si los ejemplos sean suficientes o falte puntualizar algo más, no sé, usted dígame aquí de estos temas que están en el programa. Fíjense que aquí dice que el objetivo de esta unidad es definir las relaciones entre fuente y la demanda de los productos de la fotosíntesis para relacionar el funcionamiento de la planta con el proceso de producción de un cultivo. No sé si ya queda cumplido el objetivo. Insisto, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Confundidos? O, o ya se pueden plantar frente a una plantación de lo que sea, bueno, pararse frente a una plantación de lo que sea y empezar a echar a andar su cabeza y imaginarse cómo se están dando las relaciones fuente y demanda metabólica y decir, bueno, si yo le modifico así, si le hago los surcos más angostos, más anchos, si le meto doble hilera, ¿sí? Si le meto una manguera de agua en medio, una cintilla de agua, si le meto más nutrición, ¿cómo voy a afectar yo este patrón de fuente y demanda metabólica? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Mm? No sienten nada. Yo por eso ya me cansé de estar encerrado aquí dando clases como loco aquí en mi cubículo. Porque a mí me hace falta irme a sembrar, irme a estar en el sol, ahí si llueve, mojarme ahí. Y ya una vez que siembre, ver cómo nacen mis plantitas, verlas creciendo y estar pensando en todo lo que está pasando ahí con ellas, ¿no? ¿Qué les falta, qué les sobra, si están a gusto, no están a gusto? Sí, en fin. Y esta emoción, pues yo se las quiero transmitir a ustedes. ¿Cómo ven? ¿No sienten la misma emoción ustedes? Por ejemplo, Walter hablando del aguacate, o aquí Luis Fernando, ¿qué ejemplo puso usted, Luis Fernando, de las lechugas, no? O Sandra Elizabeth,
puntualizando que pues efectivamente unas hojas más verdes van a estar más amargas. ¿Sí? O Ana Cristina, ¿qué pasa si les pregunto, por ejemplo, del brócoli o de la coliflor? Fíjense que la coliflor sería un buen ejemplo. A ver, chicos. Si ven el programa ahí, ¿no? ¿Lo ven o no lo ven? Se ve, Sí, profe, sí se ve. Ah, Sí, bueno. profe. Ahí, de la temática que está aquí, ¿son capaces ya de responder si alguien les pregunta? Profe, Dígame. Sí, profe. ¿Sí? ¿sí me escucha? ¿Sí? ¿Sí escucho? Acerca de las sandías, digamos, Ajá. ¿cómo podremos eficientar el rendimiento de la sandía? Tenemos que aplicar todo esto, ¿no? Ah, claro. No, apenas acabo de ver en el Facebook. Sí. Vi en el Facebook alguien ahí yo estoy incluido en un grupo de que se llama agricultores, algo así de agricultores. Entonces ahí siempre preguntan, ¿no? Oiga, ¿qué tiene esta planta? ¿Por qué? Y uno dice, la verdad es que no saben. O sea, y lo que más sorprende luego son la respuesta que luego le dan, ¿no? No, que miren que mi jitomate está así, que por qué, qué me recomienda. Y ahí, desde la respuesta que dice, pues ya mejor rastrea, le vuelva a sembrar. Hasta aquel que dice, no, pues dale más nutrición, dale esta agua, aplícale este producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de la sandía, eso es bien, bien, porque depende hasta qué mercado quiere usted atender de la sandía. Si es mercado de exportación, va a querer sandías pequeñitas, ¿no? A veces hasta sin semillas. Y eso ya, ¿qué te lleva? A densidad de siembra, a variedad primero, variedad. Densidad de siembra y uso de reguladores de crecimiento para inhibir la producción de semillas. Mercados locales. ¿Qué mercado quieres? Porque si yo voy allá donde voy normalmente a Guerrero, pues a él le gustan las sandías así grandotas, ¿sí? Que están dulces, rojas por dentro, así, aunque tenga muchas semillas, no importa, porque eso es parte del show, ¿no? De estar comiéndose la sandía y sacando las semillas, ¿no? Entonces, ¿qué mercado quiere usted atender cuando me pregunta lo de la sandía? Quiero unas sandía dulce en campo abierto, búscase un terreno arenoso, ¿sí? Arenoso con piedras, ahí le va a dar sandía dulce, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque pues, la sandía va a concentrar fotoasimilados azúcares en su fruto para evitar la pérdida de humedad con un suelo que retiene poca humedad. La sandía que se daba en el centro de Veracruz en esas condiciones era una sandía maravillosa. Las sandías que se dan allá en Chiapas, en la costa del Soconusco, a la orilla de la playa, ahí los siembran los señores ahora con cintilla, ¿sí? Son sandías grandes, verdes, ¿sí? Muy dulces, muy ricas, para mercados regionales, ¿sí? Entonces, insisto, ¿qué mercado quiere atender? Porque dependiendo de eso va a ser la sandía. Si usted se va aquí a la central de Abasto de México, en la Iztapalapa, se va ahí a las áreas de la QR y todo eso, donde llegan las sandías, los melones, calabazas y todo eso,
Va a haber una enorme diversidad desde las bodegas que tienen sandía de 10, 12 kilos hasta los que tienen sandías pequeñas, que es la que venden o surten a Walmart, a Aurrerá, a Comercial Mexicana, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Hasta las bodegas que se encargan de empacar para la exportación. Melones y sandías. ¿Sí? Entonces, ¿qué mercado quiere usted atender? ¿Quién me preguntó de la sandía? Yo, profe, Vivar. Marcos. ¿De dónde es usted, Marcos? De Guerrero, profe. ¿De qué parte? ¿Tierra De Caliente? la ¿Costa Grande? ¿Costa Chica? ¿Sierra? región montaña, Región montaña. Más o menos ¿a qué altura sobre el nivel del mar? como 1800 o 1900, creo, por ahí. Pero hace calor. Sí, sí, sí hace calor. Digamos, Temperatura media. anda alrededor de 22 a 25. Correcto. Es para una planta C3 como la sandía es muy buena. ¿Tipo de suelo? Bueno, la santía que ahorita tenemos establecida es más en riego, a la orilla del río, con igual el terreno es arenoso. Perfecto. Sí. ¿Y son grandes? Y Variedad de fruto grande, chica, rayada, verde. es que esa es la cuestión, digamos, de ahí el problema que presentamos. Antes de venir a Chapinco, nosotros no sabíamos nada de variedad ni de sandía y pues sacábamos semillas de la sandía que llegaba del mercado y esas las establecíamos. Ah, Y, ajá, y digamos, tenía bajos rendimientos porque tampoco no sabíamos el manejo, claro. digamos, qué tipo de fertilizante o en qué etapa de la sandía se debe de fertilizar, se debe de aplicar cierto fertilizante para aumentar el rendimiento, porque lo que yo he observado ahí en la sandía es que presenta mucha deficiencia de calcio. Bueno, la cola de la sandía se ennegrece o está negra, algo así. No es la cola, es la punta. Ah, bueno, la punta. Sí, la punta. No es la parte donde se une a la guía, sino al extremo, el extremo. Cuando tiene Sí, usted, y es común en esa región donde usted habla, es común la deficiencia de calcio, ¿eh? sí, Es profe. común. Ah, bueno. Fíjense, la primera, pues que sí hay variedades de tamaño pequeño, ¿eh? Sí hay, es cuestión de buscarla, pero sí hay variedades de tamaño pequeño, hay variedades sin semilla, o sea, producen poca semilla, ¿sí? Eh, lo más común que he visto yo en Guerrero, tanto en la Costa Chica como en la Costa Grande, pues son las sandías grandes, rayadas, que no son verde verde, son medias blancas, amarillo, bueno, así, colores claros, pues. Y también hay sandías un poco más verdes rayaditas, así. Sí, son sandías grandes, ¿m? eh, que se consumen en los mercados regional allá. Incluso yo estuve haciendo un proyecto de servicio social ahí en Coyuca de Benítez, con sandías también, ¿sí? Jitomates y todo eso. Entonces, bueno, usted ya debe saber un poco de nutrición, debe saber también el efecto que tiene el pH en el aprovechamiento de cada uno de los nutrientes, ¿sí? Debe saber, con base en eso, debe saber cuál es la deficiencia que se va a presentar. Y para el caso de la sandía, que lo que le interesa es la concentración de solutos, los grados Brix del fruto, ¿sí? Grados Brix del fruto, pues ya sabría qué nutrición le tiene que dar en el momento en que se está desarrollando y creciendo el fruto. ¿Sí? Por ejemplo, el potasio y el fósforo son dos elementos claves para darle el color y la dulzura, los grados Brix al fruto, ¿sí? El potasio es un clave en eso, en esas cosas, ¿no?
Medir la conductividad eléctrica del suelo también es importante. Entre más conductividad eléctrica tenga usted, mayor dulzura va a tener el fruto. Ese es otro factor, ¿sí? Y allá le digo en esas regiones, porque de tierra caliente me han mandado a preguntar eso de que por qué los frutos de la sandía empiezan a podrirse en el extremo, pues sin temor a equivocarse, uno dice falta de calcio. ¿Sí? Entonces usted requiere análisis de suelo, porque si está a orillas de un río, hay mucho lavado de bases. Y el lavado de bases le lleva a pHs ácidos. Y los pHs ácidos lo lleva a falta de calcio. ¿Ah? Y a posible toxicidad de fierro y hierro. Entonces, necesita un análisis de suelo que le dé idea de en qué escenario se está moviendo la nutrición de su planta. ¿Sí? Pero, regresando al tema, sí, hay variedades ya de semillas de frutos más pequeños, ¿sí? Hay variedades de semillas grandotas, de sandías grandes, ¿sí? Por lo menos de lo que yo conozco de Guerrero, venden semilla de acuerdo a la demanda de la región, ¿sí? El año pasado hubo un problema porque hubo una empresa que estuvo vendiendo semilla, supuestamente de la que demandan allá, pero no nació la semilla. Tuvo problemas de germinación. ¿Sí? Entonces, ese es el marco que nos debe normar a nosotros. Primero, el mercado, o sea, ¿qué mercado voy a atender? Semilla, sandía grande, mediana, chica, ¿sí? Segundo, el escenario en la que se va a desarrollar el fruto, o sea, el suelo, qué características tiene el suelo, ¿sí? Las condiciones de temperatura también. Y sobre todo también problemas fitosanitarios que son comunes también en la sandía. La virosis son terribles también en la sandía. En fin, afortunadamente haber estado en la subdirección de servicios asistenciales también a mí me sirvió mucho porque veía la central de abasto y estar con diferentes bodegas donde llega la producción de Chihuahua, de Sonora, de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, de Veracruz, etcétera, ¿sí? Te da idea de las características del ambiente donde la están sembrando, los mercados que están atendiendo, ¿sí? Y el manejo que le están dando para satisfacer la demanda de ese mercado, tanto en tamaño como en características del fruto, de grados Brix, dulzura y color del fruto, ¿sí? Entonces, yo no sé si ayudé en algo, lo confundí más, Marco. Sí, Marco, ¿no? Sí, profe. Sí, me aclaró algunas dudas. ¿Y qué tan viable sería, digamos, utilizar injertos En con sandía. calabaza? Ajá, en sandía. Ah, bueno, si usted tiene problema de alguna enfermedad y hay calabazas resistentes a las enfermedades en el suelo, lo puede usar. Se puede. Hay ahí yo tengo aquí unos documentos de injertos en hortalizas, ¿sí? Yo llevé el curso de horticultura protegida allá en el 2011 el INTAGRI con la Universidad de Almería, España, y vimos algo de injertos. Obviamente de hace 10 años. Hace 10 años llevé el diplomado. Ahorita ya debe haber crecido más eso de los injertos, ¿no? Pero sí es factible. Pero acuérdense que en ese caso los injertos son más para la cuestión de enfermedades, ¿no? Sí. Las características propias de la sandía, le digo, ya hay variedades para tamaño, ¿sí? También se puede usar reguladores de crecimiento para la cuestión de las semillas. Y el manejo de la nutrición para darle características
de calidad al producto, del grados Brix, dulzura, color. Eso es más con nutrición y humedad. ¿De acuerdo? Entonces, pues si siembras sandía, invíteme un día a comer sandía y a ver la plantación. Sí, profe. Gracias. Sí, ¿Tienes sí, claro sandía que sí. ahorita en campo? ¿Tienes sandía ahorita en campo? Sí, bueno, tengo un hermano mayor y él es el que lo estableció ahorita en la plantación. Y lo que está presentando es virosis y ataque de trips, creo. Y son los que está teniendo problemas. No, pues la virosis ya sabe que hay que controlar mosca blanca. Y los trips también son los Ah, vectores. sí, sí. 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 Allá en Guerrero los metimos controles con plato de esos de color y pegamentos. Y viera cuánta mosquita blanca caía, sin meter ningún insecticida. Funcionó muy bien allá abajo de las plantaciones de coco. Bueno, chico, y no crean que me estoy, la pregunta de Marco es buena porque en la sandía, le digo, por un lado es el tamaño. Y la otra es los grados Brix, la dulzura, ¿sí? Yo le digo que el tamaño, pues ya pues se supone que esa es la demanda, el fruto es la demanda, ¿sí? Las hojas son las fuentes, la fuente. Entonces, de la fuente a la demanda van azúcares, ¿sí? Y la nutrición se convierte en algo clave para estar bombeando. Acuérdense lo que les dije. Si los fotoasimilados se van acumulando en las hojas porque la demanda no está bombeando todos los azúcares que están produciéndose en la hoja, en los cloroplastos, todos los azúcares empiezan a acumular ahí en el cloroplasto y empieza a bajar la actividad fotosintética y los cloroplastos empiezan a convertirse en órganos de reserva, ¿sí? Entonces, para que esos cloroplastos estén funcionando al máximo, produciendo y exportando, necesitamos que la demanda esté ordeñándolas y sacando. Pero entre la fuente y la demanda, ¿sí? Tiene que haber facilitadores para que se dé ese ordeña, ese bombeo. ¿Cuáles son esos facilitadores? Los transportadores, los acarreadores de azúcares que van desde el cloroplasto hasta el floema. ¿Quiénes son esos? Fósforo en forma de ATP, ¿sí? Y potasio en forma de promotores enzimáticos para que se mantenga ese bombeo de azúcares hacia el floema, ¿sí? Sí. Generando diferencia de potencial, en el caso del potasio, generando diferencia de potencial para que se extraen todos los azúcares y se envíen al floema. Y ya estando en el floema, pues ya la demanda se encarga de jalarlos hacia allá, ¿sí? ¿Qué más hace la demanda? Concentrar azúcares, ¿sí? Concentrar para mantener esa cantidad de agua que tiene la fruta, la sandía, que no se vaya por otro lado por diferencia de potencial. Entonces, ¿qué hace? Concentra azúcares para mantener el agua ahí. Y esa concentración de azúcares, ¿sí? Es lo que se mide en grado Brix y que le da la dulzura a la sandía. Entonces, cuando hay riesgo de que el agua se pierda, porque es un suelo arenoso, ¿sí? Que pierde humedad muy rápido, ¿qué hace el fruto? Pues concentra azúcares y evita esa pérdida de humedad. Bombea azúcares desde la fuente, desde el cloroplasto, con la ayuda de fósforo y con la ayuda de potasio. ¡Pum! Por eso es clave la fertilización cuando está llenándose el fruto. Pues regresamos al mismo tema de fuente y demanda metabólica.
Igual pasa con los melones. No, cuando me decían, este melón viene de Sonora, vieran qué melón tan dulce, tan sabroso, o de Chihuahua, ¿sí? Pero cuando me decían, este melón viene de acá de la Tierra Caliente en Guerrero, el de Apatzingán es muy rico, ¿sí? Es muy rico. Pero hay otros melones muy insípidos, ¿sí? Muy insípidos porque desarrollan donde hay suficiente agua y entonces no hay una concentración de azúcares suficiente en el fruto. Quedan simples. ¿Mm? Bueno, hay tantas cosas. Y qué bueno que ustedes lo planteen así, ¿eh? Qué bueno. ¿Alguien más quiere poner un ejemplo? ¿Usted quería hablar, Luis Fernando? ¿Alguien más? Profe, yo igual. Dígame, Marcos. Marcos En el llenado del fruto también se le puede ayudar a la planta con fertilización foliar también, ¿no? O Sí, claro que sí. digamos, si hay deficiencia Sí, de calcio, sí, aplicar claro. algún producto que contenga calcio. Se puede. Sí se puede. Solo hay que investigar cuál es el producto más apropiado y en qué etapa, ¿sí? Se aplique y en qué dosis, ¿no? Lo más recomendable. No la vaya a quemar, ¿sí? No la vaya a quemar porque pues, en vez de beneficiarla, la va a afectar en la parte de la fuente, ¿sí? O no vaya a provocar cierre estomático que también le va a afectar la actividad fotosintética, ¿sí? El chiste es aprovechar que la planta tenga los estomas abiertos y que entre por esa vía o por la cutícula foliar el producto que usted le va a aplicar, ¿sí? Entonces, siempre hay que estar a las vivas para conocer cuál es el ingrediente activo, cuál es el producto que va mezclado ahí en el fertilizante foliar y tener idea de cuál va a ser el efecto en el comportamiento del estoma o si puede pasar por la, ¿cómo se llama? La epidermis, la cutícula de la hoja, ¿sí? Porque si no va a estar tirando dinero. ¿Mm? Gracias, profe. ¿Sale? ¿Alguien más, chicos? A ver. ¿Quién más? Mauricio, Leticia, Karel López. No, profe. Bueno, muy bien, chicos. Entonces vamos ahorita les voy a subir el cuestionario. Son 10 preguntas nada más para que complementen y me entreguen ese trabajito ya, porque le digo, es como una práctica que vamos a hacer ahí. Ya lo voy a tomar así como práctica, ¿no? Sí. Y ojalá se abriera aquí un poquito la cuestión de los laboratorios, que quién sabe si eso ocurre, para hacer otras practiquitas por ahí. Bueno, entonces voy a bajar aquí la lista de asistencia. Está descargando. Y estaríamos viéndonos aquí el próximo viernes, ¿verdad? Próximo viernes. ¿Ok? Profe, Dígame. ya más o menos hablamos en el grupo sobre lo del siguiente examen y Ajá. estábamos pensando en que fuese para el viernes. Este viernes. Sí, Ah, bueno, sirve que son menos preguntas. No hay problema. Si quieren el viernes, el viernes. ¿A las 12 o a la 1?
Ah, no sé, compañeros, ¿a qué horas les parezca mejor? Por mí no hay problemas desde las 12. Desde las 12. Pero la clase es de 11 a 12:30, ¿no? ¿Usted tiene otra después, Así no, es profe? cierto. ¿Mandé? Sí, es de Es que creo 11 que a 12:30, ¿verdad? Es de 11 sí, a porque 12 usted y nos había media. comentado que tenía otra después. Sí, ahí ya estoy cuatrapeando. Sí, después de ustedes tengo con irrigación. Entonces, de 11 a 12:30 sería el examen. El viernes. Ahora, Sí, pues, sí, de 11 a 12:30. ¿Nadie tiene inconveniente? Porque pues la otra es que como yo voy a tener clases con irrigación, pues yo les pongo el examen ahí, les pongo tiempos y ustedes lo responden y lo envían. No tengo que estar yo ahí con ustedes, ¿no? Pero si no, quedamos de 11 a 12:30, no hay problema. ¿Alguien tiene alguna diferencia sobre eso? De 11, el viernes próximo, de 11 a 12:30 el segundo examen. ¿Alguien tiene algún inconveniente? Si no, que calle para siempre. profe, podría ser a lo mejor que se programe 11:10 por aquello de que, bueno, la clase que tenemos antes, si nos llegamos a extender uno que otro minutito más, pues tengamos ahí como un colchón de tiempo. Correcto. Sí, no hay problema. La voy a dejar a las 11:15 a las 12:30. De 11:15 a 12:30, chicos. En 1 hora y cuarto, sí alcanzamos a terminar. Pues ya teniendo el tiempo, pues yo hago el examen para que termine en ese tiempo. No tengo hecho el examen. O sea, es sentarme en 15 minutos, hago el examen. No le veo problema. Yo voy a estar dando clases yo creo que de la 1 a la 1 voy a empezar con mis alumnos de irrigación hasta las 2:30. Oiga, profe, ¿Sí? de lo del cuestionario también va a venir en el examen, o sea, de la práctica que tenemos pendiente. No, o sea, propiamente del cuestionario no, pero sí, el cuestionario abarca temáticas que ya vimos, que están ahí en los materiales que yo les puse y de los videos que vimos, ¿sí? Pero no necesariamente voy a agarrar preguntas de ahí y se las voy a poner en el examen, no. No. Esto es como para reforzar lo que están leyendo de sus documentos, es que los dos, una es una tesis y otra es un artículo. El de café es una tesis, está amplia, pero está muy buena porque viene todo lo del metabolismo vegetal, todo eso. Y ya después se mete a las relaciones fuente y demanda y crecimiento y todo. Y la de la papa, pues es nada más es
crecimiento de las papas y las relaciones fuente y demanda metabólica vienen definiciones, lo que es las ecuaciones que se aplican para hacer un análisis de crecimiento, ¿sí? Las variables que se obtienen directamente de las muestras que se hacen en campo y las variables que se obtienen indirectamente a partir de las variables directas, ¿sí? Pero eso es como un ejercicio para complementar su lectura y su práctica. En los cursos normales, obviamente que sí incluimos preguntas de las prácticas. Aquí no van explícitamente preguntas de esta práctica, pero sí vienen en las temáticas que hemos estado discutiendo, de teoría. También viene del cuestionario que les puse, pues está también conceptos que hemos estado analizando aquí. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Dígame. Y no podría ser, por ejemplo, hasta las 12:45, por aquello de que al momento de enviar, pues algunos llegan a tener problemas, pues puedan tener ese espacio también para... Hugo, la dejamos hasta la 1, hombre. A la 1 yo te empiezo la clase con mis alumnos de irrigación. La empezamos a las 11:15 y cerramos a la 1. ¿Cómo ven? Sí, profe, bueno, a mí me parece bien. No sé Sí, si por lo que usted dice, ¿no? De los que se conecten más tarde o que mediten más las preguntas, se lleven más. Sería ¿qué? 1 hora con qué? 45 minutos, ¿no? De las 11:15 a la 1 son 1 hora con 45 minutos. Yo estoy de acuerdo, compañeros. Sí, está bien la idea del profe. Ok. Sí, yo empiezo mi clase a la 1 con los de irrigación, entonces a esa hora cierro el examen con ustedes. A mí también me conviene así, porque si hay alguna duda que tengan ustedes, pues estaría ahí disponible para aclararle alguna duda, no para responderle la pregunta. Bueno, entonces así quedamos, ¿no? De 11:15 a las... Miren, yo voy a abrir el examen a las 11. Voy a abrir el examen de 11 a 1. ¿Cómo la ven? El que pueda conectarse o si terminaron su clase a las 11, pues ya pueden acceder al examen. La voy a dejar de 11 a 1. ¿Qué les parece? Sí, está bien, profe, gracias. Ok. Hecho, muchachos. Entonces nos vemos el viernes. Profe. Dígame. Una pregunta más. Bueno, yo estaba revisando lo del archivo, bueno, el documento que nos pasó de café, Ajá. pero, por ejemplo, el archivo de papa no lo encontré, no sé si no lo busqué bien o no sé si no sí está. No, sí está. Yo lo abrí ahorita. Se llama análisis de crecimiento. Ándale ahí. Ahí. Ah, ok. Sí. Gracias. Sí, Hugo, es que no tiene ese nombre. Se llama análisis de crecimiento y relación fuente-demanda. Y ya lo abres y en el documento viene el título completo. Ahí mero. Ahí mero. Ok. Muchas gracias. Dale, ándale, pues. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el próximo viernes, ¿eh? Ya voy a salir. Si hay alguna duda más. Cuídense mucho. Está bien, profe. Hasta luego. Está bien, profe. Hasta luego. Vale. Nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego. Perdón, profe. Adiós.